Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a reflexionar un poco en cómo atraer al cónyuge pródigo. Ese esposo o esposa que piensa en su ceguera, que la vida es mejor fuera de casa, que va de su responsabilidad primeramente con Dios, después con su esposa y con sus hijos, cuando los hay, ¿sí? Que evade esa vida creyendo que en una relación de, ya sea de vicios o de adulterio, va a encontrar lo que su corazón está buscando en una falsa libertad. Y la mejor manera en que podemos hacerlo es siendo instrumentos de amor, porque el matrimonio es buscar el bien del otro antes que mi propio bien. Y nosotros no lo entendíamos así el día que llegamos a nuestra boda, como lo vemos en la imagen de fondo. Creíamos que era el otro quien me tenía que hacer feliz a mí. Eso es lo que nos enseña el mundo, a que vamos a dar solo si el otro me da. Entonces, cuando estamos en nuestro matrimonio, empezando incluso desde el noviazgo, ¿verdad? Y luego en la luna de miel, esta etapa en la que son los primeros meses o años de un matrimonio, pues todo es miel sobre hojuelas. Claro que estamos dispuestos a dar porque pues el otro me da y entonces si él me da, yo le doy y de esa manera sin darnos cuenta estamos condicionando la entrega porque el mundo eso es lo que nos enseña. El mundo nos enseña a que vamos a estar bien si la otra persona me corresponde. Si todavía sigo sintiendo esas maripositas de la emoción de los primeros meses o años de la relación y ahorita como ya después pasa el tiempo, pues ya no. O sea, si no sigue existiendo esa chispa, ya no vale la pena. Si el otro no hace lo que yo necesito para sentirme amado o sentirme amada, pues entonces no. Así pues llegamos a la crisis, que es normal en todos los matrimonios, en todas las relaciones, pues atravesar estas etapas y en nuestro caso, pues haber llegado hasta ese rompimiento en el cual el cónyuge pródigo, pues piensa que no vale la pena, que él quiere experimentar una vida distinta, que quiere evadir sus responsabilidades, como lo dije al inicio, y pues se baja del barco, ¿no? Pero entonces llega a nosotros ese llamado que nos tiene hoy aquí de orar por la restauración de nuestro matrimonio. Y nos encontramos con la sorpresa de que más allá de poner la mirada o de esperar que el esposo haga o la esposa haga como nosotros creemos, es iniciar un cambio en nosotros. El ser capaces de dar amor nosotros. Y hermano, hermana, entiendo que al inicio eso es algo inconcebible, porque estamos heridos, porque nos sentimos traicionados de que la persona que prometió estar a nuestro lado hoy ya no lo quiere. Pero eso no significa que sea el fin, como lo hemos visto en adelante. Y también sabemos que la restauración matrimonial cristocéntrica, que es en la que estamos nosotros, buscando a Dios inicialmente para que restaure nuestro hogar y luego nos damos cuenta que es todo un camino de conversión y de transformación hermoso, si así lo quieres ver, hermano, hermana, pues es nosotros los que tenemos que trabajar en nuestra persona para, para ganar ganar en no solamente nosotros, sino nuestro cónyuge, para estar en el camino correcto, para llevar un matrimonio como Dios lo dispuso, para poder dar amor, ese amor ágape, incondicional, como Cristo nos ama. ¿Y qué se necesita para eso? Pues primeramente
tener humildad. Humildad porque nos invaden mucho estos pensamientos orgullosos o del ego en los cuales no queremos buscar, no queremos que él sepa o ella sepa que nosotros seguimos aquí, porque si no, él nada más ve que yo sigo aquí, se pone cómodo, y esa es una idea tan común aquí, que le creemos al mundo, pues como si lo que estuviéramos reclamando no fuera una unión espiritual, ¿sí? Una unión, un pacto que le hicimos a Dios, y como si la guerra espiritual no existiese. Entonces, de entrada hay que entender y creer en la guerra espiritual. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues teniendo humildad. Las cosas no son como yo las aprendí en todo este tiempo, lo que a veces el mundo me ha dicho, de que tantos pensamientos que yo sé que te vienen a la mente ahora. Entonces hay que renunciar al orgullo, al ego. Hay que ser humildes inicialmente, reconociendo nosotros en qué tenemos que cambiar, porque nosotros solo nos podemos ocupar de nuestro propio cambio. Hermano, hermana, no sabes la influencia tan grande que tienes en tu cónyuge cuando hay un cambio verdadero en ti que lo atrae a cambiar también. Pero es que no eres tú, es Dios quien le va instruyendo, influenciando, guiando al camino cuando tú comienzas a tener humildad. Filipenses 2 del 1 al 6. ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo? ¿Hablarles del amor? ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? Entonces denme esta alegría. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. Y a veces nosotros nos sentimos superiores a la mujer extraña. La vemos por debajo de nosotros como si fuera no sé. Y lo mismo puede pasar con los caballeros, que puedan ver al hombre extraño y digan, no, y no. La verdad, hermano, hermana, sin darnos cuenta caemos en eso, por ponernos encima. También encima del esposo, cuando decimos, no, pues es que yo sí estoy con Dios y él está en pecado, y lo señalamos y lo señalamos. O sea, sí, hermanos, sí está en pecado, sí, pero de nada sirve estarlo señalando ni sentirnos mejor que él nada más porque nosotros ya estamos en el camino de conversión. Debemos de ser humildes. Sí, también Dios nos hizo un llamado y también a nosotros nos ha costado trabajo entender, y nos ha costado mucho trabajo. El camino a conversión no es nada fácil, requiere de mucha intención y de mucho morir a uno mismo. Entonces, esta lucha nos lleva a eso. Y a lo mejor inicialmente cuando te enteras que tu cambio debe comenzar en ti, pues no te agrada. No te agrada porque tú lo único que ves es que tu esposo o tu esposa se equivocó e hizo una lista de cosas gigantísimas y que tú jamás hubieras hecho algo así. Pues no, pero nosotros tenemos otros pecados que Dios nos va revelando a través de este camino de conversión. Entonces, no somos superiores al esposo. Ambos nos equivocamos, ambos tenemos nuestra parte de responsabilidad en esta crisis, y pues necesitamos tener la humildad de reconocer primeramente eso, y, y que necesitamos de Dios, ¿sí? Imagínense si Cristo, siendo de condición divina, se redujo a nada, porque a veces nosotros queremos ponernos por encima y el mundo nos dice que te pongas por encima y que todo debe estar encima de ti. Más bien, perdón, que todo debe estar debajo de ti.
¿no? Hay que pensar siempre y reflexionar siempre en el tiempo de Jesús en la tierra y qué fue lo que él siempre hizo, qué ejemplo nos dio. Después de reconocer toda esta, con humildad, todos nuestros errores, ver lo que nosotros tenemos que pedir perdón, lo que Dios quiere obrar en nosotros, e ir empezando a tomar acción en esos cambios que no son solamente de fingido o no son solamente con el esposo, sino por a todas las personas que nos rodean. Entonces tenemos que reconocer que Dios es la fuente de amor. A mí me va a costar amar a mi esposo con todo lo que ha ocurrido. Pues como les decía, al inicio nos duele, nos sentimos mal y hay que vivir ese duelo, hay que reconocerlo, pero teniendo la intención de dejar atrás esas emociones y esos sentimientos negativos que nos hunden en la frustración y no nos ayudan a crecer. Y eso es por eso que tenemos que reconocer que Dios es la fuente de amor. Yo no seré capaz de dar ese amor como el de Cristo, pero Dios es esa fuente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso estamos aquí, buscando a Dios para que Él nos dé lo que nos hace falta. Primera de Corintios 13, que yo sé que tú conoces esa lectura, te invito a que la repases y a que la leas, en la cual nos habla de cómo es el amor. Tenemos que entender que el amor humano es ilimitado. Es decir, si nosotros en nuestra humanidad queremos amar, como dice la primera carta a los Corintios 13, pues no lo vamos a poder hacer, porque inicialmente nos gana el orgullo, el coraje, el deseo de reciprocidad, ¿no? El querer, el condicionar el amor, la atención, pues nos gana, ¿no? Pero es que el amor de Dios es perfecto, paciente y eterno. Dios nos ama de esa manera. De esa manera, o sea, Dios no nos está señalando todo el tiempo, no. Dios nos está invitando a cambiar para vivir mejor, pero Él nos ama y siempre está para nosotros. Si tú vas a una iglesia, a la hora que sea, Dios va a estar ahí. Es más, en tu habitación, a la hora que te pongas a orar, Dios va a estar ahí. Sí, Él nos ama incondicionalmente. Por eso debemos recurrir a Él. No podemos amar si no estamos conectados con Dios, mediante nuestra comunión con Él, que es de lo que se trata esta lucha. ¿Sí? No es una serie de pasos que yo debo de cumplir y le doy palomita a cada paso de la lista para que regrese mi cónyuge. No, es una serie de acciones que me van a llevar a tener una comunión con Dios, que van a permitir que el Espíritu Santo me guíe, que no sea más mi carne, que yo sepa actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Que te va a guiar a la sanidad, porque debemos estar sanos para poder amar, vivir este duelo de la separación, buscando perdonar siempre y buscar la sanidad. Así estaremos más, seremos dóciles para poder amar como Dios nos ama. ¿Sí? Efesios 5, 1 y 2 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Es decir, para los que piensen, no, pues es que yo, ¿cómo voy a ser como Dios? Pues lo dice la Biblia. O sea, no vamos a ser como Dios, pero tenemos que ser imitadores, como hijos amados. ¿Qué hacemos los hijos? Siempre vemos el ejemplo de nuestros padres y a veces nos educan más con el ejemplo que con las palabras. Pues Dios nos dio el mayor ejemplo en Jesucristo de cómo amar a los demás, de cómo tenemos nosotros que amar, pues inicialmente a nuestro cónyuge, porque además estamos unidos. Y si aún no tienes el sacramento, pues estás buscándolo. Tienes que empezar a amar así, para que luego puedan unirse en ese sacramento que va a sellar esa promesa que desde hoy estás haciendo o estás buscando. Entonces estamos llamados a ser imitadores de Dios. Y repito, solo lo podemos hacer en una comunión con Él. Lejos de Él es imposible, hermanos. Si nos alimentamos de las cosas del mundo,
No lo vamos a lograr. Necesitamos de Él. Continuamos con Efesios 5, versículos del 6 al 9. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y esto te lo digo porque hay mucho contenido en Internet que te habla cosas vanas, que algunas veces se llaman cristianos y te empiezan a dirigir hacia otro camino. ¿Sí? O peor, cuando no son cristianos y son de otro tipo de contenido sobre relaciones y tú escuchas más esas voces que las que te está diciendo Dios mediante su palabra sobre cómo amar a tu cónyuge, a los demás, ¿sí? Entonces empezamos a caer en desobediencia, queriendo actuar en nuestra carne, a como todo mundo nos está diciendo que debemos actuar y no estamos escuchando a Dios. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Y tienes 4 evangelios para ver qué haría Jesús. Más todo el contenido bíblico en las cartas, por ejemplo, que nos hablan acerca de Jesús. Es decir, Dios nos lo dice todo mediante su palabra. ¿Qué haría Jesús? ¿Esto que me está diciendo esta persona es algo que haría Jesús? ¿De qué manera trató Jesús a los pecadores que luego los llevó a la conversión? ¿De qué manera? ¿Sí? Ahora, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de nuestro esposo, de nuestra esposa. Nosotros debemos ser luz, dice ahí mismo. No sean partícipes en ellos. Ustedes antes eran tinieblas, antes éramos tinieblas, no sabíamos que estábamos equivocados, éramos unos ignorantes. Bendito sea el Señor que nos ha abierto este entendimiento hoy para ser luz en el Señor. Y esa luz que ilumina las tinieblas, como dice el Evangelio de Juan, la luz resplandece en las tinieblas, en el pecado de nuestro cónyuge, en este matrimonio que está en este momento atravesando una crisis, en la que está en tinieblas, pero nosotros somos luz porque estamos con Cristo, ¿sí? Y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros debemos comportarnos de esa manera, aprender a amar como Dios me lo dice en la Biblia, como Cristo que murió por nosotros, como lo dice aquí. Ser imitadores de Dios. Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. De esa manera nosotros tenemos que amar, pero el mundo nos dice que no lo hagamos. ¿A quién vamos a escuchar, hermano, hermana? Esto más allá de tu matrimonio se trata de a quién quieres tú seguir, a Cristo o al mundo. Y tú en tu libertad sabrás decidir, en tu discernimiento sabrás decidir qué camino tomar. Pero Dios es muy puntual en su palabra, siempre en amar. Carguemos nuestra cruz con amor. Esta cruz no es permanente. Lo que siempre les digo, nuestro matrimonio no se va a quedar así siempre, hermano, hermana, pero que en uno de los dos tiene que caber la prudencia, que caiga en nosotros, que estamos buscando el camino de restauración. Quizá nuestros esposos no lo quieran en este momento, pero lo irán queriendo. Yo sé lo que te digo. Bendito sea el Señor, me ha permitido verlo. Ellos, sentirlo, además, verlo en mi propio esposo. Ellos se van transformando. Nosotros tenemos que amar. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14, pero no del amor humano, mundano, mejor dicho, sino del amor humano que es dirigido por Dios en nuestra relación con Él. Esa es la manera en la que nuestro cónyuge se va a sentir atraído, porque jamás nadie le ha demostrado tanto amor
como lo que Dios nos está poniendo a nosotros. Esa es la manera en la que Él va a conocer el amor incondicional de nuestro Señor. Es ese amor el que lo atrae a casa. Es ese amor el que le hace darse cuenta que está equivocado, que no puede seguir lastimando, que quiere salir de la oscuridad del adulterio. ¿Tú crees que esa relación adulterio le da paz? Y no es así, hermano, hermana. Era una distracción de su propia mente. Hoy en día Él se está dando cuenta que ese camino no es para él, no es para ella, que esa relación no le llena, no le satisface, que cuando no está ahí se siente mal porque está traicionando a la mujer y al hombre de su pacto. Y es ese amor que tu esposo o esposa empieza a ver en ti que lo atrae de regreso a su hogar, a ser cada vez más comprometido, a dejar cada vez con más fuerza de voluntad esa relación de adulterio. Es lo que es Cristo quien lo va liberando y necesita. Más bien, Dios quiere hacerte instrumento, porque Él lo podría hacer solo, pero te está haciendo partícipe de este maravilloso milagro. Hay que someternos a Él, dejarnos usar por nuestro Señor. Estamos hablando, repito, de nuestro esposo, de nuestra familia, no de cualquier otra persona, hermano, hermana. Entonces, revistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros no somos nada, pero Él lo es todo. Déjate amar por nuestro Señor y déjate guiar por Él. Lee su palabra, aliméntate de Él mediante la Eucaristía. Ora constantemente, habla con Él. Él te va a revelar cosas que no conoces. Está escrito en Jeremías. Cuando le buscas con todo su corazón, con todo tu corazón, perdón. Entonces, es ese amor el que atrae a tu cónyuge, ese amor que no le ofrece nadie, el mundo no se lo va a dar, Dios quiere dárselo a través de ti. ¿Vas a permitir ser instrumento? ¿Vas a dejarte amar y llenar de amor para tu cónyuge? ¿O vas a seguir permitiendo que el mundo le siga dando dulcecitos distractores? Hermana, hermano, la victoria está en Jesús. Hay que hacerlo a su modo, no al nuestro. Esperamos que haya sido de edificación. Te invito a que le des suscribir al canal, que veas al contenido. Hay muchos videos inspirados por Dios que te van a ayudar a entender de qué se trata esta batalla. Velos cruzando el desierto. Somos hermanas que cruzamos el desierto y que vivimos estas experiencias y que aunque todos los procesos son distintos, puedes encontrar similitudes ahí. Ve las entrevistas, ve los testimonios, ve los videos que ha hecho el esposo de Vicky. Dale me gusta a este contenido, hermano, hermana. Ayúdanos a llegar a más personas que como tú están buscando la restauración de su matrimonio cristocéntrica. Hasta luego, que les vaya muy bien.